Hay artistas que cuando se enteran que tienen una enfermedad terrible prefieren mantener su sufrimiento en secreto y seguir adelante con sus carreras. Pasó con David Bowie, pasó con Chadwick Boseman y también pasó con Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón o Rondamón en El Chavo del Ocho, obviamente, que tenía cáncer y prefirió seguir con su trabajo hasta los últimos días de su vida. A lo largo de su carrera, obviamente, se conocieron detalles de la relación de Ramón Valdés con sus compañeros de trabajo. En cambio, sobre su propia vida, el actor prefirió mantener un perfil muy bajo y durante mucho tiempo se supo muy poco. Hoy en día sabemos que tuvo 3 esposas y 10 hijos, pero nunca se difundió demasiada información sobre sus parejas ni tampoco sobre los motivos de separación. Por esto, no es sorprendente que Don Ramón haya preferido mantener su enfermedad en secreto. Un dato curioso es que Ramón Valdés tuvo 3 hermanos que también se dedicaron a la actuación y a fines de los años 40 los 4 empezaron sus carreras como actores y se dedicaron especialmente a las comedias. De hecho, Don Ramón pasó casi 20 años haciendo cameos en películas y teniendo papeles menores hasta que un día le llegó la oportunidad de trabajar con Roberto Gómez Bolaños en la película El Cuerpazo del Delito en 1968. Uno de los tipos más carismáticos salidos de México recién tuvo su llegada no solo al éxito, o no al éxito en todo caso, sino a poder trabajar de esto a una edad ya bastante mayor. Porque seamos sinceros, con cameos y pequeños papeles no podés sobrevivir. El tipo, no de viejo, pero más grande que yo, recién llegó al éxito. Y fue entonces, como por arte de magia, que Ramón Valdés se hizo amigo de Roberto Gómez Bolaños casi instantáneamente. Por eso, aunque El Cuerpazo del Delito salió un tiempo después, en 1970, ellos mientras tanto empezaron a trabajar juntos en el sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este sketch, después de 2 años, pasó a ser un programa independiente con el nombre Chespirito y la Mesa Cuadrada. Y me parece que de acá en adelante no te tengo que contar nada más. Hasta aquí el video, todo lo demás ya lo sabes. Chao, nos vemos. No, mentira. Vamos a hablar de Don Ramón y de su vida y de un montón de cosas que no sabés. Junto con Ramón y Roberto Gómez Bolaños también compartían el elenco de Chespirito, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre. Por eso, cuando el programa terminó, todos pasaron a ser producciones derivadas que con el tiempo se convertirían en clásicos. Por supuesto, el más importante sería el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo del Ocho. Así fue que entre 1972 y 1978 todo marchaba sobre ruedas y el programa era un éxito total. De hecho, los protagonistas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado parecían tener una buena relación detrás de escena, aunque pronto las cosas se mostrarían tal cual eran. Durante todos esos años, los programas lograron un éxito impresionante en México y también se retransmitieron por toda Latinoamérica. De hecho, hace poco estuve en Japón. ¿Saben qué se veía en Japón en una época doblado al japonés? Ramón Sanjaneo, Ramón Sensei-teo. También estos programas, increíble. Por eso, ni bien se empezaron a complicar las cosas en el elenco, hubo actores que querían hacer espectáculos usando sus personajes y de esta manera apartarse un poco de todos los demás. Pero el que dice sus personajes, dice sus personajes. Ahí está el gran debate de toda la historia de la vida de Roberto Gómez Bolaños. ¿Él inventó los personajes o los personajes los inventaron en parte los actores que le agregaron un montón de cuestiones personales a las creaciones de Bolaños? El primero en irse del Chavo del Ocho fue Carlos Villagrán, el actor que hacía de Kiko. Y por más que nunca se aclaró del todo que bardo hubo entre Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, es como si Kiko le hubiese abierto una puerta de salida a todos los demás personajes de la vecindad. Aunque si vamos un poquito más atrás, quizás nos encontramos con que Carlos Villagrán tuvo una relación con doña Florinda antes de que ella la tuviera con el mismísimo Bolaños. Así que es de entender que hubiera quedado algún tipo de resquemor. Dato interesante, Carlos Villagrán confirma esta relación y Florinda Mesa mayormente dice que nunca pasó. Ignóralo, tesoro. No vale la pena. Entonces, en medio de esa pelea, el siguiente actor en dejar el rodaje del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado fue justamente Ramón Valdés. A principios del 79, Don Ramón llegó a aparecer en 12 episodios del Chavo. El motivo de su renuncia nunca quedó del todo claro. Algunos dicen que Valdés ya no estaba conforme con lo que cobraba por cada episodio y otros estaban seguros de que Don Ramón prefirió irse del programa como una forma de solidaridad con Carlos Villagrán. En la década de los 80, las decisiones de Valdés seguirían dejando la duda sobre la renuncia.
Carmen, la hija de Ramón, dio una entrevista a Infobae en el 2020 y contó lo que había pasado para que su padre se fuera del Chavo. Resulta que a mediados de los 70, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza habían formado una pareja estable y con el tiempo ella empezó a meterse en toda la producción del programa. Hablando de pareja estable, Roberto Gómez Bolaños estaba casadísimo cuando empezó a salir con Florinda Meza. No contaban con mi astucia. Un dato. Ella se metía en cada escena a decirle a los actores lo que tenían que hacer y esto le cayó mal a la mayoría. Parecía como si se hubiera convertido en una especie de Yoko Ono. Recordemos, ella era simplemente una actriz, ni directora ni productora ni nada. Era actriz y la mujer del jefe. Cuando Ramón Valdés se fue del programa, hubo dos cosas que lo diferenciaron mucho de Carlos Villagrán. Resulta que Villagrán se fue del Chavo del Ocho sin la libertad de usar su personaje de Kiko. De hecho, Roberto Gómez Bolaños movió todos sus contactos para hacerle la vida imposible y quedó fuera de todas las emisoras de televisión posible, salvo, claro que sí, por un canal de Venezuela. Ahora, ¿tú estás peleado con Chespirito actualmente? No precisamente peleado, sino que simplemente me salí del programa y he tenido una persecución de él incansable en los 17 países. Mandó cartas, giros, circulares, que nadie me contratara porque el personaje no era mío, era de él. Pero yo considero que Dios es muy grande y hay camino para todos y hay puertas abiertas para todo el mundo. ¿Y en México puede trabajar? No. En cambio, Don Ramón se fue con el derecho a hacer lo que quisiera con su personaje. Además, se alejó de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza sin entrar en un problema tan terrible como otros, ni a nivel legal ni a nivel personal. Durante gran parte de 1979 y 1980, Ramón Valdés estuvo trabajando en cine, actuando en las películas El secuestro de los 100 millones y Chanok en el Circo Unión. Esas dos películas mostraban que Ramón tenía cierta intención de alejarse del personaje que lo había hecho famoso. La cosa es que, para 1981, él volvió a trabajar junto a Gómez Bolaños por poco tiempo. Parece que a Ramón le costó mucho bancarse a Florinda en cada día de rodaje, así que al año siguiente buscó otros proyectos. En 1982, Ramón Valdés se fue a Venezuela para sumarse al programa Federico, creado por ¿quién? Claro que sí, por Carlos Villagrán, aunque el personaje principal sí, se parecía bastante a Kiko, pero Villagrán prefirió no meterse en quilombos de derechos de autor, así que le cambió un poco el nombre. Valdés hizo un personaje muy parecido a Don Ramón, aunque no tenía a la Chilindrina ni a ningún otro hijo. Y trabajaba, el personaje trabajaba. Nada que ver, mentira. Mentira, ese es un mito. Don Ramón ha tenido un montón de oficios, los cuales han durado poquísimo, pero tuvo un montón de trabajos. De hecho, comentame ya 3 trabajos de Don Ramón que recuerdes ahí abajo. En ese mismo año, Ramón Valdés también pasó por Chile y dio una entrevista en televisión. En ese momento, el actor hizo lo posible por evitar hacer cualquier problema con Florinda o Gómez Bolaños y se enfocó en hacer chistes para divertir al público. Entre 1983 y 1985, Ramón Valdés se mantuvo muy alejado de los sets de filmación, pero siguió actuando en funciones de circo en México. En esas funciones se lo podía ver súper entusiasmado, seguía siendo al personaje de Don Ramón, no cancelaba funciones por nada del mundo y salía a firmar autógrafos a los niños después de cada espectáculo. Por esos mismos años, aunque la popularidad de su personaje nunca decayó, su salud en cambio sí lo hizo. Fue para el año 1985 que a Ramón Valdés le detectaron cáncer en el estómago, por eso le hicieron una operación para sacarle la mitad del estómago con la esperanza de que el cáncer no avanzara, pero todo salió mal. Resulta que al momento del diagnóstico, la enfermedad también le había afectado la columna. Por eso los médicos le dijeron que solamente viviría 6 meses más, aunque al final se equivocaron. En 1986, Ramón Valdés siguió a full con su carrera sin dejar que su enfermedad se lo impidiera. En ese mismo año volvió a compartir un set de rodaje con Edgar Vivar, el señor Barriga obviamente, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Dato de color, tengo un cameo en una película que salió hace poquito con Edgar Vivar. La película se llama Soy Inocente, así que péguenle una googleada. Como al año siguiente volvió a actuar con Carlos Villagrán, parece que Don Ramón seguía teniendo una buena relación con casi todo el elenco del Chavo del Ocho, excepto con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Desde principios del 87 a febrero del 88, Don Ramón volvió a aparecer en televisión en la serie A que Kiko. Para ese momento, al personaje de Carlos Villagrán le tuvieron que cambiar de nuevo el nombre para evitar quilombos legales. Lo curioso es que en el último programa de la serie, Don Ramón se va a buscar a Kiko
a un cementerio, y lo llamativo de todo es que esa terminó siendo la última escena de la carrera de Ramón Valdés. Dato de color, en este programa Ramón también trabaja, una cosa que para alguna gente era una explosión en la cabeza, pero otra vez, Don Ramón tuvo infinidad de trabajos. Ningún trabajo es malo, señora. Lo malo es tener que trabajar. Lo que claramente nunca tenía era dinero para la renta, pero bueno, trabajos tuvo. En los primeros meses del año 88, el actor ya estaba mal de salud y hasta le costaba caminar, pero igual quiso salir de gira. Aunque llegó a dar shows por Colombia, Perú y algún que otro país, en medio de la gira se tuvo que volver a México porque las piernas ya no le respondían. Para julio de ese año ya estaba muy grave y quedó internado. En esas últimas semanas lo fue a visitar Carlos Villagrán para despedirse, y esta vez sería una despedida definitiva. Villagrán sabía que nunca más volvería a ver a su amigo porque tenía que irse de gira y la salud de Valdés ya estaba demasiado deteriorada. Don Ramón vio que Carlos Villagrán se sentía muy mal por tener que despedirse, así que le dijo que se volverían a ver aunque sea en el infierno. Así fue que unos días después, Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 después de 2 semanas de estar completamente sedado. A su entierro fueron la mayoría de sus compañeros del Chavo del Ocho, menos María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. La actriz que hacía de la Chilindrina no pudo estar en el entierro porque estaba de gira con un circo, mientras que la ausencia de Doña Florinda y Chespirito fue mucho más misteriosa, o no tanto, porque bastante sabemos de cómo se llevaban. La versión oficial es que Roberto Gómez Bolaños, para el momento de la muerte de Ramón Valdés, estaba de gira con su esposa y por eso no pudieron ir, aunque en 2003 el mismo Chespirito admitió en una entrevista que Ramón era uno de los actores más graciosos que conocía. Por eso, parece que la relación entre Don Ramón y el Chavo nunca se rompió y es difícil entender por qué no fue a su funeral si tanto lo quería. Pero resulta que con el paso de los años, Florinda Mesa salió a decir cosas terribles sobre Ramón Valdés, y hay quienes piensan que es probable que ella le haya prohibido a su marido ir al funeral. De hecho, sabemos que lo controlaba bastante, así que esto es probablemente la posibilidad más concreta. Con los años y las retransmisiones del Chavo del Ocho, la popularidad de Don Ramón pasó de generación en generación. Por eso, cada vez que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Ramón Valdés, sus hijos lo recuerdan en las redes sociales y dan entrevistas para contar cosas de su vida porque saben que la gente lo sigue queriendo. En 2011, Roberto Gómez Bolaños hizo una transmisión por Twitcam y sus seguidores le hicieron un montón de preguntas y, como era de esperar, lo más polémico de esa transmisión tuvo que ver con la muerte de Ramón Valdés. Chespirito empezó diciendo que Ramón era unos años mayor que él y cuando parecía que iba a decir algo bueno, inmediatamente Florinda Mesa lo empezó a interrumpir para decir que Ramón llevaba una vida poco saludable. A principios del 2016, doña Florinda volvió a hablar sobre la muerte de Ramón Valdés y hubo mucha gente que tomó esos comentarios como una forma de ensuciar la memoria del actor. Resulta que Florinda salió en el programa brasilero Gugu y dijo que Don Ramón había tenido varias adicciones a sustancias y el alcohol. Por supuesto, hubo un montón de gente indignada con Florinda y ella salió a pedir disculpas en Twitter y dijo que Don Ramón era muy talentoso y que solamente trataba de dar una explicación sobre su muerte. Pocas semanas después que empezara la polémica con doña Florinda, Carlos Villagrán defendió a su amigo en una nota con el diario El Deber. En ese momento, Villagrán aclaró que no tenía relación con Florinda Mesa desde que había dejado de ser su compañero de elenco y dijo que las declaraciones sobre Ramón Valdés le parecían deplorables porque Don Ramón era una persona muerta que ya no puede defenderse. Al cumplirse 31 años de la muerte de Ramón Valdés, uno de sus nietos preparó un canal de YouTube para armar un documental con varios capítulos. En estos videos, la familia de Valdés cuenta muchas curiosidades sobre Don Ramón y también hay material inédito y entrevistas a compañeros de elenco, productores y amigos. A 35 años de la muerte de Ramón Valdés, su personaje más conocido sigue atrapando a un montón de fans. No importa que en televisión pasen o dejen de pasar el Chavo del Ocho, a esta altura la figura de Rondamón sigue viva en los capítulos y toma nuevos significados en los memes de las redes sociales. Lo más importante, quiero saber cuál es tu recuerdo favorito de Don Ramón. Déjamelo por ahí abajo, no te olvides también de darle duro al botón de like. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV. Suscríbete por favor y nos vemos la próxima. Y no te doy otra nomás porque yo sé que ya te suscribiste. Paz.